Mi abuela nunca leyó un estudio científico en su vida. No sabía qué era el colesterol LDL ni había escuchado hablar de los ácidos grasos omega. Pero cada mañana, con una calma absoluta, abría un tarro de cerámica blanca que guardaba junto al fogón y sacaba una cucharada de manteca de cerdo para empezar a cocinar. Vivió 92 años. Nunca tuvo un infarto. Nunca le diagnosticaron diabetes. Sus arterias, según los médicos que la atendieron al final de su vida, estaban en un estado que les resultaba difícil de explicar para alguien de su edad. Cuando le preguntaban por su secreto, ella respondía lo mismo de siempre, como lo que siempre se comió aquí. No lo decía como consejo. Lo decía como algo tan obvio que le parecía absurdo tener que explicarlo. Me llamo Dr. Marcos Salinas. Llevo 28 años trabajando en medicina clínica y preventiva, y he pasado la última década estudiando por qué una generación entera siguió religiosamente las recomendaciones dietéticas oficiales y aún así enfermó más que la generación anterior. Hoy voy a contarte lo que encontré. Y te adelanto que lo que descubrí me incomodó profundamente, porque significaba que algo que yo mismo había recomendado a mis pacientes durante años estaba basado en una premisa que nunca fue demostrada. Hacia la mitad del siglo pasado, un investigador llamado Anzelkis publicó un estudio que iba a cambiar la historia de la alimentación humana. Kiss afirmaba haber encontrado una relación directa entre el consumo de grasas saturadas, el nivel de colesterol en sangre y la incidencia de enfermedades cardíacas. La lógica parecía impecable. Las grasas animales elevan el colesterol. El colesterol obstruye las arterias. Las arterias obstruidas matan. Por lo tanto, elimina la grasa animal y vivirás más. Lo que poca gente sabe es que Kiss tenía datos de 22 países y eligió presentar solo los de 7, los que encajaban con su hipótesis. Los 15 restantes, los que contradecían su teoría, simplemente no aparecieron en el análisis final. Cuando otros investigadores utilizaron los 22 países, la correlación se desvanecía. Pero para entonces era demasiado tarde. Los gobiernos ya habían reescrito las guías nutricionales. La industria alimentaria ya había lanzado al mercado una nueva generación de productos sin grasa animal. Y en cada cocina del mundo occidental, el tarro de manteca había sido reemplazado por una botella de aceite vegetal. Una generación entera obedeció. Y desde ese momento, las tasas de infarto no bajaron. ¿Subieron? La obesidad se convirtió en epidemia global. La diabetes tipo 2 comenzó a diagnosticarse en personas cada vez más jóvenes. Pero nadie conectaba esos puntos en voz alta. No era conveniente. Para entender qué ocurre realmente cuando cocinas con manteca de cerdo, necesitas conocer su composición química, porque ahí está el nudo de todo este malentendido histórico. De cada 100 gramos de grasa de cerdo, aproximadamente el 48% son ácidos grasos monoinsaturados. Ese porcentaje corresponde en su mayor parte al ácido oleico, exactamente el mismo compuesto que hace que el aceite de oliva sea considerado el pilar de la dieta mediterránea. Cuando los nutricionistas celebran los beneficios del aceite de oliva para el corazón, están celebrando el ácido oleico. Y ese ácido está presente en casi la mitad de la manteca de cerdo. Alrededor del 40% son grasas saturadas y el 12% restante son poliinsaturadas, una distribución que el metabolismo humano reconoce y sabe utilizar porque llevamos miles de años consumiéndola. Pero hay un componente específico de la manteca que no existe en ningún aceite vegetal del mercado y que tiene consecuencias directas sobre la salud del cerebro, el corazón y el sistema inmunitario. El ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado de la familia omega 6 que forma parte de la membrana de cada neurona de tu cerebro. Participa en la contracción del músculo cardíaco, activa la respuesta inflamatoria cuando una bacteria o un virus entra en el organismo y es esencial para la cicatrización de tejidos. Si en este momento puedes concentrarte mientras escuchas esto, si tu corazón late con ritmo regular, si tu sistema inmunitario está respondiendo a los millones de amenazas microscópicas que enfrenta cada día, parte de ese funcionamiento depende del ácido araquidónico. Y si llevas años cocinando exclusivamente con aceite de girasol o de canola, no estás obteniendo ni un microgramo de ese compuesto. Puede consumir aceite vegetal durante décadas y ese nutriente nunca llegará a tu cuerpo a través de esa fuente. La manteca de cerdo lo aporta de manera natural en cantidades que el organismo puede absorber directamente.
Hay otro déficit que afecta a más de la mitad de la población adulta mayor de 50 años y que durante décadas estuvo vinculado directamente a la desaparición de las grasas animales de la dieta. La vitamina D no es una vitamina en el sentido estricto. Es una hormona que el cuerpo produce cuando la piel recibe luz solar, y que también puede absorberse a través de ciertos alimentos. Sin niveles adecuados de vitamina D, el calcio que consumes no se deposita en los huesos. Pasa por el intestino y sale del cuerpo sin haber servido para nada. El sistema inmunitario pierde eficiencia. Los receptores del sistema nervioso que regulan el estado de ánimo dejan de responder correctamente. La osteoporosis, las infecciones recurrentes, la fatiga crónica en personas mayores tienen frecuentemente un denominador común que los análisis de sangre confirman: déficit de vitamina D. Lo que desapareció de los libros de nutrición cuando se demonizó la manteca es que un cerdo criado en exterior, con acceso a la luz solar directa, acumula vitamina D en su tejido graso en cantidades que ningún aceite vegetal puede igualar. Una cucharada de esa grasa puede aportar entre 500 y 1000 unidades internacionales de vitamina D. Una cucharada de aceite de oliva aporta 0. Una cucharada de mantequilla aporta menos de 10. Durante 40 años prescribimos suplementos en cápsulas para corregir un déficit que habíamos creado nosotros, mismos eliminando el alimento que lo prevenía de manera natural. Conocí a un paciente llamado Ramiro, 70 años, retirado, que llegó a mi consulta con una fractura de cadera que había ocurrido sin caída, simplemente al girar el cuerpo de una manera incómoda. Sus huesos se habían vuelto tan porosos que el peso cotidiano era suficiente para romperlos. Llevaba 20 años tomando calcio religiosamente, siguiendo las recomendaciones al pie de la letra, evitando las grasas animales, cocinando exclusivamente con aceite vegetal. Su nivel de vitamina D era críticamente bajo. El calcio que había consumido durante 2 décadas nunca había llegado a sus huesos porque no había vitamina D suficiente para transportarlo. Su cuerpo había obedecido perfectamente las instrucciones que le dimos. Y esas instrucciones lo habían dejado con los huesos de un hombre de 90 años. Ahora llega el punto que más resistencia genera cuando lo explico en consulta: la relación entre las grasas saturadas y las enfermedades cardiovasculares. En el año 2010, una revisión sistemática publicada en una de las revistas médicas de mayor impacto mundial reunió datos de seguimiento de casi 350.000 personas durante periodos de entre 5 y 23 años. La conclusión fue directa y sin matices: el consumo de grasas saturadas no estaba asociado con un mayor riesgo de infarto, ictus ni mortalidad cardiovascular. El riesgo relativo era de 1. Sin asociación estadística. 4 años después, otro metaanálisis analizó ensayos clínicos aleatorizados con más de 13.000 participantes. Su conclusión fue que la restricción de grasas saturadas no puede recomendarse para la prevención de enfermedades cardiovasculares. No lo dijo un bloguero. No lo escribió un defensor de dietas alternativas. Lo dijo el análisis de los ensayos clínicos aleatorizados, el estándar más alto de evidencia que existe en medicina. La hipótesis que rediseñó la alimentación de 3 generaciones nunca tuvo evidencia sólida detrás. Y los datos que se fueron acumulando durante décadas terminaron por demostrarlo. Pero hay algo que los estudios nutricionales rara vez discuten con suficiente profundidad y que en la práctica clínica marca una diferencia enorme: lo que ocurre con las grasas cuando se calientan. No todas las grasas se comportan igual frente al calor. Cada aceite y cada grasa tiene un punto de humo, la temperatura a la que sus moléculas comienzan a descomponerse y a liberar compuestos que no deberían entrar al organismo humano. El aceite de girasol sin refinar, el que la mayoría de la gente usa para freír a diario, empieza a degradarse a 160 grados centígrados. Una sartén doméstica cuando cocinas huevos, papas o croquetas alcanza entre 180 y 220 grados. Eso significa que cada vez que fríes con aceite de girasol, ese aceite está quemándose. Puede que no veas llamas. Puede que el olor te parezca normal porque llevas años reconociendo ese olor como el olor de la cocina. Pero químicamente, lo que está pasando es la producción de aldehídos, acroleína, radicales libres y compuestos que con exposición repetida aumentan el riesgo de inflamación crónica y daño celular. La manteca de cerdo, por su composición con alto contenido de ácidos monoinsaturados y saturados, resiste el calor de manera considerablemente más estable. Su punto de humo ronda los 190 grados. Se oxida más lentamente. Genera menos productos de degradación.
La grasa que fue declarada el enemigo número uno de la cocina saludable es, desde el punto de vista de la química térmica, una de las más seguras para cocinar a temperaturas altas. Reemplazamos una grasa estable por una inestable y llamamos a ese cambio un avance en salud pública. La paradoja no podría ser más completa. Tengo otro paciente que ilustra esto de manera que nunca olvidé. Se llama Elena, 58 años, ama de casa, que llegó a mi consulta por inflamación articular persistente que no respondía a ningún tratamiento. Llevaba 15 años cocinando exclusivamente con aceite de girasol porque su médico anterior le había dicho que era lo más saludable. Nunca comía manteca, nunca comía mantequilla, evitaba las grasas animales con una disciplina casi religiosa. Cuando revisé su dieta con detalle, el aceite de girasol que usaba para freír a diario a altas temperaturas estaba contribuyendo a un estado inflamatorio crónico que ningún antiinflamatorio podía resolver porque la causa seguía presente en cada comida. Cambiamos el aceite de fritura por manteca de cerdo. Mantuvimos el aceite de oliva en crudo para ensaladas. En 3 meses, los marcadores de inflamación en sangre habían bajado de manera significativa. Elena me dijo que no lo entendía, que ella había hecho todo bien durante 15 años. Le respondí que había hecho exactamente lo que le habían dicho. El problema era lo que le habían dicho. Ahora bien, la manteca tiene limitaciones reales y concretas que necesitan decirse con la misma claridad. No hay alimento que sea bueno para todo el mundo en cualquier cantidad y en cualquier circunstancia. La grasa de cerdo aporta 900 kilocalorías por cada 100 gramos. Una cucharada sopera son aproximadamente 115 kilocalorías. Para una persona sedentaria, especialmente después de los 60, añadir grasa sin controlar la cantidad total del día significa ganancia de peso progresiva. Y el exceso de peso no es solo un número en la báscula, es carga sobre las articulaciones, resistencia a la insulina, inflamación sistémica de bajo grado que deteriora silenciosamente órganos y tejidos durante años. Para las personas con aterosclerosis confirmada, con un infarto o un ictus previo, la situación requiere una conversación específica con su médico. En ese grupo de alto riesgo, algunos estudios sí han encontrado que sustituir las grasas saturadas por poliinsaturadas reduce la probabilidad de un segundo evento cardiovascular. No aplica para la persona sana, pero para quien ya tiene el sistema vascular comprometido es una distinción que importa y que no puede ignorarse. Las personas con cálculos biliares deben ser especialmente cuidadosas con cualquier grasa abundante, porque la contracción de la vesícula que desencadena una comida grasa puede desplazar un cálculo y derivar en una emergencia quirúrgica. Quienes tienen esteatosis hepática, que afecta aproximadamente a 1 de cada 3 adultos mayores de 50 años, necesitan controlar la cantidad total de grasa en la dieta independientemente de su origen. Y en caso de pancreatitis crónica, el páncreas simplemente no puede procesar grandes cantidades de grasa sin entrar en crisis. Esos son los límites reales. No son los límites de una grasa peligrosa en sí misma. Son los límites de cualquier alimento potente administrado sin criterio en un organismo que tiene condiciones previas que modifican su capacidad de procesarlo. La diferencia entre un alimento que ayuda y uno que daña rara vez está en el alimento. Está en la dosis, el contexto y el estado de la persona que lo consume. Sobre el colesterol, porque sé que es la preocupación que está en la mente de la mayoría de las personas que escuchan esto. En 100 gramos de manteca hay entre 65 y 100 miligramos de colesterol. Un huevo tiene aproximadamente 270. La crema agria tiene 140. La manteca no es la fuente más concentrada de colesterol en la dieta. Pero más importante que esa comparación es entender cómo funciona el sistema en el cuerpo. El hígado produce entre 700 y 1000 miligramos de colesterol al día de manera endógena. Cuando consumes alimentos que lo contienen, el hígado reduce su producción para compensar. El equilibrio se mantiene de manera automática en la gran mayoría de las personas. Por esa razón, las últimas guías nutricionales de los países con mayor producción científica en este campo eliminaron completamente el límite superior de consumo de colesterol dietético. Dejó de existir como recomendación. Existe, sin embargo, un porcentaje de la población, entre el 15 y el 25%, que tiene una sensibilidad genética al colesterol alimentario. En estas personas, el hígado no regula su producción hacia abajo cuando recibe colesterol externo. Para ellas, el control sí es relevante y los análisis de lípidos periódicos son indispensables.
Si no sabes si perteneces a ese grupo, la respuesta es un perfil lipídico completo que mida el colesterol total, el LDL, el HDL y los triglicéridos. Si con tu alimentación habitual el LDL está persistentemente elevado y el HDL bajo, hay una predisposición que merece atención y seguimiento. Pero lo que muchos no saben es que los triglicéridos elevados, uno de los marcadores de riesgo cardiovascular más consistentes, se elevan principalmente con el consumo excesivo de carbohidratos refinados, azúcar, pan blanco, bollería, harinas procesadas. Los estudios que comparan el impacto del azúcar versus las grasas saturadas sobre los triglicéridos no dejan duda sobre cuál de los dos es más determinante. Sin embargo, ese mensaje no alcanzó la misma difusión que el mensaje contra la grasa animal. La industria del azúcar, como luego se documentó, contribuyó activamente a que así fuera. ¿Cómo se usa correctamente la manteca de cerdo en la práctica diaria? Para cocinar a temperatura alta, la manteca fundida o la mantequilla clarificada son las opciones más estables y las que generan menos productos de oxidación. Para consumo directo, sin calentar, la manteca salada en su estado natural conserva intactos sus ácidos grasos, sus vitaminas liposolubles y sus minerales. Nunca uses la misma grasa para freír dos veces. Cada recalentamiento multiplica la concentración de compuestos de oxidación de manera exponencial. Para un adulto sano con peso normal y sin contraindicaciones específicas, entre 20 y 30 gramos diarios es una cantidad razonable y beneficiosa. Para quien tiene exceso de peso o lleva una vida predominantemente sedentaria, entre 10 y 15 gramos como referencia, siempre contabilizando el total de grasas del día incluyendo lo que viene de otros alimentos. La historia de la manteca de cerdo no es la historia de un alimento. Es la historia de cómo una hipótesis incompleta, impulsada por intereses económicos y amplificada por décadas de políticas de salud pública, rediseñó la alimentación de 3 generaciones y produjo exactamente los resultados opuestos a los prometidos. Las abuelas que cocinaban con manteca no eran ignorantes. Eran depositarias de un conocimiento acumulado durante siglos que la industria alimentaria convirtió en un problema que ella misma podía resolver vendiéndote algo nuevo. Cada vez que una generación abandona lo que funcionaba para adoptar lo que promete funcionar, conviene preguntarse quién financia esa promesa. Lo que la ciencia ha ido confirmando en los últimos 20 años, con metodología que la ciencia de mediados del siglo pasado no tenía, es que la manteca de cerdo no era el asesino silencioso que nos dijeron. Era una grasa biológicamente compatible con el organismo humano, con una composición que nuestro metabolismo reconoce, absorbe y utiliza de manera eficiente. No es un superalimento. No va a revertir enfermedades ni a garantizar longevidad. Pero tampoco es el veneno que justificó 40 años de una narrativa que enriqueció a la industria de los aceites vegetales procesados y empobreció la calidad real de la dieta de millones de personas. El tarro de cerámica blanca que mi abuela guardaba junto al fogón no era un error. Era la respuesta correcta a una pregunta que la ciencia tardó décadas en formular bien. Si este vídeo cambió algo en lo que creías saber, compártelo con alguien que también merece saberlo. La próxima semana voy a hablar de otro de los mitos más resistentes de la nutrición moderna, uno que afecta directamente a lo que comes en el desayuno y que tiene consecuencias sobre tu energía, tu concentración y tu peso que nadie te ha explicado con honestidad. No te lo pierdas.